tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Todo está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Cuando escuchamos en el Evangelio, cuando profundizamos en las sagradas enseñanzas, en las palabras del Señor Jesucristo, en su insistencia de orar por los que los persiguen, de orar por los enemigos, cuando el Evangelio focaliza tanto en el perdón, ¿verdad? En amar a quien no te ama, bendecir a quien te maldice, no es un mero capricho o una enseñanza utópica o idealista. Es una gran verdad que proviene del mismo corazón de Dios, que no puede ser comprendida y entendida sin revelación espiritual. El Espíritu Santo te revela en tu corazón que Jesucristo es tu Salvador y que sus enseñanzas, su pedagogía, te cambian para siempre la vida. Tu paradigma de vida, tu cosmovisión es transformada por una nueva experiencia trascendente, no solo para transformar el aquí y el ahora en este plano terrenal, sino para el bienestar de tu alma desde aquí hasta la eternidad. Quiero compartir una expresión de la palabra, ¿verdad? Del libro de Job, capítulo 42, versículos del 10 al 12, porque Job, quien perdió todo, ¿verdad? Un hombre justo y piadoso, que amaba a Dios y servía a Dios, lo perdió todo. Dios lo permitió. Sin embargo, Job tenía unos amigos. Esos amigos, por alguna razón equivocada, responsabilizaron a Job de su propia desgracia. Esas palabras tuvieron un impacto profundo en Job porque le lastimaron, le desmoralizaron. En nuestra vida hay personas que nos hieren, nos lastiman y desmoralizan, porque de eso se trata la vida, de interactuar con seres humanos imperfectos. Sin embargo, cuando entendemos que Dios quiere que les amemos, que les perdonemos de corazón y de verdad, es porque necesariamente reconocemos en ese prójimo que nos ha ofendido, que nos ha limitado, que nos ha cerrado una puerta, que nos ha dado una palabra distorsionada o hiriente, que ha dañado nuestro testimonio. Cuando eso ocurre, cuando uno ora por esa persona, uno le pide a Dios que le restaure, uno reconoce que uno también necesita restauración, porque la misma debilidad que hay en ese prójimo, que es un ser frágil, esa misma debilidad o necesidad de ser restaurado, la tengo yo, porque Dios ama a todas sus criaturas por igual, sin distinción. Ama a esas personas que te han herido y te ama a ti profundamente también. Así es que en la medida en que podemos orar por la restauración de esas personas, porque mire, cuando una persona le hace daño a otra, su relación con Dios, hay una ruptura, se rompe. Y usted tiene que orar para que esa persona que le ha hecho daño
esa persona pueda en algún punto ser iluminada por Dios y pueda ser restaurada por Dios. Porque a fin de cuentas no es necesariamente la interacción entre esa persona y nosotros, sino su relación con Dios, que es lo que importa. Ore por esa persona que quizás le hirió con algún comentario, que quizás no le entendió, le malinterpretó, le hizo daño simplemente. Usted tenía unas expectativas y no se cumplieron. Ore por esa persona, porque orando por esa persona, pídale a Dios que le restaure, que tenga compasión, que Dios le conceda su gracia, que Dios le perdone, que Dios tenga misericordia. Sabemos pues que el hombre, todo lo que siembra, eso cosecha, pero si usted ora por misericordia, para que Dios restaure la vida de aquellos que le han ofendido o que se consideran sus enemigos, Dios puede tener misericordia de esas personas. Lo sabía muy bien Jonás, el profeta, cuando Dios le dio una palabra y una instrucción de que fuera a Nínive y le dejara claro a ese pueblo que serían destruidos si no se arrepentían. Y el profeta no quiso ir, ¿verdad? Y trató de huir, aunque finalmente tuvo que acatar la voluntad de Dios porque sabía que Dios era misericordioso. ¿Sabes que Dios puede restaurar a tu enemigo? ¿Sabes que Dios puede transformar el corazón de la vida de quien te ha herido o quien te ha hecho daño? Ora por ello. Sería un milagro maravilloso y espectacular. ¿Y sabes qué? Orando por la restauración de tus angustiadores, Dios te restaura a ti. Dios también tiene compasión y misericordia de ti. Porque en realidad, perdón y gracia y misericordia de Dios necesitamos todos y todas. Comparto la expresión de la palabra donde Job fue herido y lastimado por sus amigos con unas palabras muy duras donde le responsabilizaban, ¿verdad?, por su propia desgracia. Dice, cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes había tenido, de lo que antes tenía. Entonces, todos sus hermanos, hermanas y anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa, lo consolaron, lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida aún más que al principio. Pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. En el momento en el que Job, no es casualidad, en el momento en el que Job ora, ora por quienes no le comprendieron, ora, ¿verdad?, por esas personas, Dios en su gran compasión y su gran amor le restaura el doble. A quien Dios restaura verdaderamente fue a Job. Así que ánimo, hermano, no es algo fácil, no es algo que si no se entiende de manera espiritual haga sentido, pero dedica un tiempo, ¿verdad?, para orar por aquellas personas que te han lastimado, para que Dios tenga misericordia de ellas, porque a fin de cuentas se lastiman ellas mismas, porque se desconectan de Dios. Quien hace el mal no está conectado con Dios, vive sin Dios, y esa es la peor de la pobreza y la peor de las obscuridades. Ora, ora y ama a quienes te persiguen, ora y ama a aquellos que no te comprenden o te desalientan. Ora por ellos para que Dios tenga compasión, y Dios puede tener compasión de ellos, pero también la tendrá mucho más contigo. Que Dios te bendiga, que te fortalezca y que te permita ser un instrumento, sabiendo que somos vasijas frágiles y de barro, instrumento de bendición y de bondad para otras personas. Bendiciones.